Es de noche en un cementerio antiguo, cubierto por una niebla espesa y gris. De repente, la tierra de las tumbas comienza a moverse. De las lápidas empiezan a salir manos y cuerpos en descomposición. Son cadáveres los que están saliendo de allí. Hombres que claramente están muertos, fríos y sin aliento. Pero sucede algo antinatural. En lugar de quedarse quietos en su muerte, estos cuerpos empiezan a moverse, escuchan una música de fondo y con una coordinación escalofriante comienzan a bailar. Aunque no tienen vida, actúa como si la tuviera. Esta imagen, que seguramente muchos reconocen del famoso video Thriller, del ya artista afinado Michael Jackson, describe de manera visual una tragedia espiritual que muchos cristianos viven hoy y que el apóstol Pablo confronta en nuestro texto. Mírenlo así, Pablo nos dijo en los versículos anteriores, en el 1 y 2, que hemos muerto al pecado. Esa es nuestra realidad legal ante Dios. Nuestra vida antigua está en la tumba. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros nos sentimos a veces como los zombies de este video Thriller? ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida cristiana como esos muertos vivientes de ese video? Sabemos que el viejo hombre murió, sabemos que el pecado ya no es nuestro dueño y sin embargo, cuando suena la música de la tentación, ese cadáver parece querer levantarse de la tumba para bailar una vez más al ritmo del pecado, no porque el viejo hombre siga vivo, el viejo hombre, el creyente, está muerto, sino porque el pecado aún habita en nosotros, aunque ya no reina para nosotros. Y entonces nos preguntamos angustiados, Señor, si ya morí al pecado, ¿por qué sigo sintiendo este impulso? ¿Qué es lo que me falta? ¿Necesito más fuerza de voluntad? ¿Será que necesito esforzarme más? La respuesta que Pablo nos dará hoy en los versículos del 3 al 11 es sorprendente. Él no te dice, aprieta los dientes y esfuérzate para no bailar. Él te dice, entiende tu realidad, no eres un muerto viviente, estás unido vitalmente a Cristo. A diferencia de esa historia de terror, en Cristo nosotros hemos muerto de verdad al poder del pecado, pero para ser levantados a una vida completamente nueva y santa. No somos, hermanos, muertos vivientes, somos muertos para vivir, como he titulado este sermón. Y por eso mi tesis, que pretendo demostrar a la luz de este texto, es que nuestra santidad no depende de nuestra fuerza de voluntad, sino de nuestra unión vital con Cristo. Lo que le ocurrió a Él, muerte y resurrección, nos ocurrió legal y espiritualmente a nosotros. Lo voy a repetir una vez más. Nuestra santidad no depende de nuestra fuerza de voluntad, sino de nuestra unión vital con Cristo. Lo que le ocurrió a Él, muerte y resurrección, nos ocurrió legal y espiritualmente a nosotros. Amados, Pablo no nos llama primero a hacer algo, sino a creer algo acerca de lo que ya somos en Cristo. Y quiero demostrar mi tesis a la luz de dos encabezados que emanan del mismo texto. El primero de ellos es que estamos unidos a Cristo en su muerte. Estamos unidos a Cristo en su muerte. Noten una vez más lo que dicen los versículos del 3 al 7. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido,
a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El apóstol Pablo sigue la argumentación que viene dando en este capítulo 6. Así como confirma que el fin no justifica los medios y por ello no podemos continuar pecando para apelar a la gracia de Dios, ahora lo que detalla esta sentencia anteriormente expuesta es mostrar que ya estamos en la abundante gracia y desde allí, desde la gracia, vivimos para Dios. Nosotros no vivimos para ganarnos la gracia de Dios. Nosotros como creyentes vivimos desde la gracia de Dios. Hay algo que el creyente no debe ignorar. No se trata de algo que debe aprender, sino de lo que conociéndolo debe mantenerlo siempre presente. Por eso Pablo comienza con esa pregunta retórica. ¿O no saben ustedes? Ya ustedes saben eso. Pablo no está preguntando si saben o no saben. Pablo está dando por sentado en esa pregunta afirmativa que los creyentes saben. Los creyentes en Roma saben eso. Saben que están desde la gracia. La verdad para recordar es que todo creyente ha sido bautizado en Cristo. Todo creyente ha sido bautizado en Cristo. Esta experiencia es común a todos. Quiere decir que tanto el apóstol como el resto de los cristianos fueron bautizados en Cristo. Esta experiencia marca enfáticamente la interpretación que debemos dar al hecho del bautismo en Cristo. Y no podemos dudar lo más mínimo que el bautismo ritual, la ceremonia que hacemos, la ordenanza de agua, es una ordenanza que debe llevarse a cabo en la vida de todo aquel que ha creído en Cristo. Eso lo sabemos. Todo el que ha creído debe bajar a las aguas y bautizarse, ¿verdad? Y ya ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de eso dice el Señor, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que es natural que podamos entender este texto de una manera lógica de que la ceremonia está aquí incluida, la ordenanza está incluida aquí. Pero es el símbolo ritual del bautismo lo que identifica al cristiano con la muerte de Cristo. Esa es la gran pregunta que deberíamos hacernos. Porque si nosotros echamos una vista superficial, pareciera que estuviera diciendo que aquellos, todos los que han sido bautizados en Cristo, se identifican con Cristo. Entonces tendríamos que decir, tendríamos que afirmar que muchos que no se han bautizado y son creyentes, entonces no están identificados con Cristo en su muerte. Por eso la pregunta es importante. ¿Es el símbolo ritual del bautismo lo que identifica al cristiano con la muerte de Cristo? Un siervo dice lo siguiente: por medio del bautismo, acerca de este texto, por medio del bautismo y por la consideración de su significado, estos primitivos convertidos, está hablando de los de Roma, inclusive Pablo, habían sido llevados a una relación personal muy estrecha con su Señor y Salvador y con el significado de su abnegada muerte. El significado de esa muerte había sido llevado como bendición a sus corazones por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces la idea apostólica es que el bautismo de agua, ritual, simbólico, ordenanza, lo que es una de las dos ordenanzas establecidas por Jesús para sus discípulos, es una manifestación visible de una realidad invisible. Es una manifestación visible de una realidad invisible. Esta realidad consiste en el bautismo que el Espíritu hace con todos los que creen en Cristo Jesús. Es decir, el Espíritu toma al creyente, al pecador, al justificado siendo impío y lo sumerge, bautiza, lo introduce en Cristo, el que él tiene su nueva forma de vivir estando en él. El bautismo del creyente en Cristo por el Espíritu se produce cada vez que un pecador se arrepiente, se produce cada vez que un pecador se convierte. No es nada de esto de que el bautismo en el Espíritu es comprobado por los dones que el Señor te da, porque tienes que hablar en ciertas lenguas y todo lo demás. Esa es una mentira que la Biblia no considera por ningún lado.
El bautismo en el Espíritu es aquel que se produce cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que un pecador se convierte. La experiencia del bautismo del que Pablo habla sitúa al cristiano en una nueva relación en Cristo, haciéndole partícipe de todo cuanto Cristo ha llevado a cabo en la obra de redención. Por esa unión con Cristo, la condición de esclavitud bajo el poder del pecado queda totalmente interrumpida definitivamente y el creyente recibe en Cristo poder para llevar a cabo su vida fuera de la esfera del mundo y de la muerte en la que por el pecado de Adán había sido introducido. Eso es lo que pasa cuando tú y yo creímos. Y cuando tú y yo creímos, no necesariamente, puede que hayan casos excepcionales, nos bautizamos públicamente inmediatamente. Pero eso no quería decir que no fuera creyente. Pero seguramente mi deseo iba a ser apuntado hacia el bautismo público, el bautismo externo, el bajar a las aguas, el símbolo, la ceremonia, porque es una ordenanza de mi Señor. Estar unidos a Cristo en su muerte significa haber muerto al yo, morir a las pasiones de la carne y morir al mundo entero. Eso es lo que Pablo dice a los Gálatas. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, dice Pablo. La identificación con Cristo comprende toda la extensión tanto en la comunión con la vida del resucitado como en la identificación con su muerte. De modo que habiendo muerte, ningún otro yugo anterior de esclavitud puede ser sostenido. Por tanto, no hay excusa alguna para vivir ahora en Cristo, porque Él mismo nos ha librado de la muerte y por lo tanto nos ha dado el poder en el Espíritu de poder vivir en Él ahora. Por eso es que nosotros somos muertos para vivir. Debemos morir realmente para poder vivir. Morir para el pecado, vivir para Dios, como dice el versículo 11 más adelante. El bautismo de agua es testimonio de lo que se ha producido ya espiritualmente hablando. El compromiso de identificación con Cristo no se produce en el bautismo de agua, ritual o simbólico, sino que ha tenido que producirse y manifestarse antes, quedando el de agua como testimonio visible del acontecimiento espiritual invisible. El bautismo en Cristo es un sumergirnos en la muerte de Él. De ahí la importancia del bautismo ritual como símbolo y figura del bautismo superior del Espíritu que hace posible esta identificación con Cristo. Cristo muerto, sepultado y resucitado es base de la experiencia identificativa del creyente en Él. El cristiano participa del destino de Cristo desde que el Espíritu lo ha sumergido en Él, en Cristo. Sin embargo, la identificación con la muerte lleva aparejada la identificación con la resurrección. Leía yo a algunos teólogos de siglos pasados y decían de cómo ellos hacían la ceremonia del bautismo, lo cual llamó mucho mi atención. Ellos decían, bueno, en el bautisterio, llámele bautisterio al que tienen dentro de la iglesia, si lo tienen, o van al río, o van a la piscina, van al mar, como quieran. A mí me gusta el mar. Pero ellos decían, para ellos era tan importante esta ceremonia porque ellos decían, cuando el pecador que se arrepintió va a confesar públicamente, al entrar al agua ya está muriendo con Cristo. Es el símbolo de la muerte, lo que el Espíritu ya hizo, Él lo está mostrando como el símbolo de la muerte. Ya se va a sumergir, va a morir, entró al agua, ya está muriendo con Cristo. Cuando ese nuevo creyente entonces está siendo sumergido en el agua, está siendo sepultado con Cristo. Y cuando Él otra vez sale, está siendo resucitado con Cristo. Y luego la salida no era por el mismo lugar, sino que salían por otro lugar manifestando la nueva vida en Cristo. Qué cosa hermosa. Yo cuando leía eso, yo decía, wow, ¿por qué no lo hacemos? Lo que pasa es que si nosotros lo hacemos en el mar, cuando caminas hacia allá te vas a ahogar. Porque si vas hasta el fondo, vas a tener tu nueva vida, pero en el cielo. Pero de verdad a mí me llamó supremamente la atención eso. La resurrección de Jesús se produjo por la acción de la gloria del Padre, es decir, fue resucitado en la manifestación suprema
del poder de Dios. Una resurrección en la identificación con Cristo no solo repudia la vida en el pecado, sino que la hace imposible como norma de vida. El creyente tiene como norma de vida que es imposible para él deleitarse en el pecado. Deleitarse, escuchen bien. Deleitarse en el pecado. Vamos a pecar porque somos pecadores. La vieja naturaleza todavía quiere tratar de enseñorearse. Nunca va a poder porque el poder de Cristo es superior. El Espíritu que habita en nosotros no va a dejar que eso pase. Tenemos confianza en la santificación. Ahorita cantábamos santifícame. Somos pasivos en la santificación. Hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, pero Él dice en su palabra que Él ha preparado las obras para que nosotros andemos sobre ellas. Así que tenemos confianza en el Rey, pero tenemos esa lucha, esa tensión contra las tentaciones, el pecado, lo que nos asedia. Pero tenemos que tener descanso en que en Cristo ya nosotros hemos triunfado. Una resurrección en la identificación con Cristo no solo por eso repudia la vida en el pecado, sino que la hace imposible en aquel que ya le conoce. La vida del cristiano no es una mera resurrección, sino algo de mucho más alcance. Es una nueva creación en él, cuya consecuencia es la de cambio de ciudadanía, que pasa de ser ciudadanos del mundo de los hombres a ser ciudadanos del cielo, viviendo ya una vida celestial, puesto que está escondida con Cristo en Dios. Bendito, cuando Pablo le escribe a los de Éfeso, él comienza la carta diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Leer esa iniciación en la carta me da tremenda esperanza. Ya yo estoy sentado con Cristo en los cielos. Si nosotros no creemos eso, vas a vivir una vida como los zombies de ese video. Vas a vivir quejándote todo el tiempo. Nosotros tenemos que creer que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo por la obra completa y suficiente que Él ya hizo. Y esa es nuestra mayor esperanza como creyentes. Y por eso vivimos como vivos en un mundo y no caminamos como muertos en un mundo como este, que está muerto en sus delitos y pecados. A la vista de esta gloriosa posición, cabe preguntarse hasta qué punto podemos vivir realmente esta nueva vida de victoria y separación del pecado. La respuesta es contundente. No solo podemos, sino que de hecho la vivimos, aunque en ocasiones la antigua naturaleza, aún en nosotros, salpique la parte exterior del barro del mundo a la que pertenece. Pero lo que sí es claro es que esta nueva vida excluye toda posibilidad de vivir en el pecado. Por eso morimos para vivir, morimos para pecar, para vivir para Dios. Nosotros morimos al pecado, morimos a las tentaciones para vivir para Dios. Esa es nuestra nueva naturaleza y nosotros como creyentes debemos entender esa realidad. No solo entenderla, creerla, confesarla, declararla, vivirla desde un corazón que está convencido de esa realidad. Porque si no, vamos a estar siempre, hermano, ¿cómo estás? Y salen con el himno de noble sostén siempre. Dura es la lucha, hermano. Difícil la tarea. Pero más Cristo me dota con su gran poder. Pero pareciera que no te dotara así todos los días que te pregunto: vivo en la lucha, vivo en la lucha, vivo en la lucha. Si Cristo vivió, resucitó, nosotros hemos resucitado con Él. Y esa lucha tienes que tener pizquitas de victoria por lo menos. No te puedes quedar ahí toda tu vida. No, para tú durar, es que tú no sabes, que tú no estás en mí. No, gracias a Dios, yo tampoco quiero vivir así, hermano. Porque no nos las podemos pasar toda nuestra vida cristiana. Y por eso estamos dando el contentamiento, quejándonos, como si la expectación de vida eterna la tuviéramos es después que muramos. No, yo estoy viviendo mi vida eterna desde este lado de la eternidad. Y por eso soy feliz. Me enfermo, me quiebran,
me persiguen, me ultrajan, hablan de mí, pero sigo siendo feliz porque Cristo resucitó y el que resucitó fue el único que murió por mí, ninguna otra persona. Yo tengo que descansar en esa realidad. No hay nada ni nadie que me quite de esa posición por más de que hablen o no hablen de cada uno de los cristianos. Así que hermano, hermana, hay victoria porque nosotros no partimos en la lucha desde la derrota, nosotros partimos en la lucha desde la victoria, sabiendo que vamos a ganar. Si no pensamos eso, ya estás derrotado. Ya estás derrotado. La máxima expresión de la identificación con Cristo se concreta en que cada creyente ha sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte. Este término indica una acción de unir una planta a otra, lo que podría traducirse también como injertados con Cristo. La vida divina está en la que es la vid verdadera. Los creyentes injertados en ella dan fruto en la medida en que viven la vida procedente de Jesús, ya que separados de Él, dice Él mismo, nada es posible hacer. El tallo introducido en la planta participa plenamente de la vida de ella que lo sustenta, llegando a una identificación total y plena, de modo que planta y tallo injertados son ya una unidad inseparable. Eso es lo mismo que pasa en nuestra unión con Cristo. Eso es lo mismo. En esta identificación, la experiencia de Cristo se hace propia del creyente. Este murió al pecado en la muerte del Señor para vivir una vida nueva en su propia resurrección. Esta misma es la enseñanza de Pablo en otros pasajes. En Efesios dice Pablo capítulo 2, él dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, hermanos. Si están leyendo esa realidad, que a veces pareciera que ignoramos, pareciera que el texto, ¿sabes cómo muchas veces se interpreta de manera equivocada? Es que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabe cómo lo interpretan muchos? Ok, yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Y ahora Él me ha dado vida juntamente con Cristo. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Y mi hermano, lo que está diciendo Pablo es supremamente superior, es esperanzador. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo allí? Que cuando Cristo fue crucificado, tú estabas siendo crucificado con Él. Cuando Cristo fue muerto, tú estabas muriendo con Él en la cruz. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros los que estamos en Cristo fuimos sepultados con Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él cuando Él resucitó, no ahora. Eso es lo que nos tiene injertados a Cristo y por eso no hay nada ni nadie que nos separe del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo no vivir animados? ¿Cómo no vivir gozosos? ¿Cómo no vivir en victoria? Porque eso es lo que el creyente tiene, la victoria segura en Cristo. Ya no hay nada ni nadie, ni Satanás, ni potestades, ni la muerte, ni lo porvenir. Nada ni nadie va a separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿por qué tenemos que vivir como los zombies del thriller? ¿Por qué bailas al son de la tentación? Cuando tenemos seguridad de que algún día estaremos con Cristo eternamente, por lo que Él hizo algún día hace 2000 años. Ese día fuiste crucificado, ese día fuiste muerto, ese día fuiste sepultado, ese día, el domingo, fuiste resucitado con Cristo. Eso es vivir en Él. Eso es estar así con Él. Por eso es que Pablo puede concluir en esta unidad vital, en la muerte de Cristo, en el versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Sí ven? Él no está diciendo que fue crucificado cuando tú conociste a Cristo. Recuerden, hermanos, que cada un creyente que está en este lugar fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y cada creyente en este mundo
que fue escogido y los que faltan por conocer al Señor fueron crucificados con Cristo allá. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. Porque Él dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. La consecuencia de la identificación con Cristo lleva aparejada la expresión visible de una nueva vida. Esta vida recibida de Dios en Cristo nada tiene que ver, o tal vez mejor, es absolutamente incompatible con la vieja vida en el pecado. La nueva vida en Cristo tiene que ser algo evidente, nueva vida. Así como yo estoy viendo vivos aquí, es de la misma manera tengo que notar la vida que tienen en Cristo. Eso no se puede ocultar, eso es exterior. ¿Quién guarda ese tesoro para sí? Nosotros lo que queremos es que ese tesoro se esparza por el mundo. Para poder llevar a cabo un andar semejante, Dios opera el poder necesario para que el cuerpo de pecado que conducía la acción de vida hacia Él quede abolido, es decir, sin capacidad operativa impositiva sobre el hombre que ya hoy es salvo. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El apóstol habla aquí del viejo hombre, expresión que identifica lo que cada hombre es en Adán. En sermones pasados hablamos de las dos cabezas, ¿verdad? La cabeza Adán, la cabeza federal Adán, la cabeza federal que es Cristo. El viejo hombre tiene que ver con el antiguo yo de la persona que está en oposición al nuevo hombre de condición celestial. Viejo y nuevo es el resultado del cambio acaecido en la identificación con Cristo. Hay un antes y un después en la vida del cristiano. Un antes en el pecado, un después en la novedad de vida. La vida cristiana ha sido separada de la antigua forma en una transformación radical como una nueva creación. Mis amados hermanos, ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo se ve esta realidad teológica que acabamos de ver de nuestra unión con Cristo en su muerte mañana lunes? ¿Cómo se ve eso? Porque sí, salimos de aquí teológicamente formados en nuestra mente. ¡Wow! Tremendo. ¡Boom! Me explotó la cabeza. Yo no sabía que yo... Y así salen los comentarios y el martes van a ver los grupos eco. Yo no sabía que cuando Cristo murió, yo morí con Él allá. Yo no sabía estas cosas. Y glorioso. Bendito sea el Señor. Pero mañana lunes, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, el texto dice que nuestro viejo hombre fue crucificado y que el cuerpo de pecado fue destruido para no servir más al pecado. Puedes vivir derrotado porque sigues dialogando con el pecado como si éste todavía tuviera una autoridad legítima sobre ti. Cuando la tentación viene, sea la pornografía, sea la ira, el chisme, la ansiedad, la dejadez, la lujuria, las pasiones desordenadas que no agradan a Dios, tú sueles decir, es que es más fuerte que yo. O peor aún, es que yo soy así. Hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es hablar como un esclavo. Si estás unido a Cristo, el pecado ya no es tu amo. Es un tirano destronado que te grita órdenes que no tienes por qué obedecer, amado hermano. Deja de decir no puedo y empieza a decir no debo y no quiero. No debo y no quiero. Hermana, me estás pegando la tos tú. Porque ya no vivo allí. Ya nosotros no vivimos allí. Tienes el poder del Espíritu para colgarle el teléfono al pecado. Volviendo a nuestra imagen inicial, si tu viejo hombre murió en la cruz con Cristo, hermano, hermana, ¿por qué insistes en aplicarle respiración boca a boca durante la semana? Lo resucitas cuando coqueteas con situaciones que sabes que te hacen caer. Lo reanimas cuando alimentas tu mente con entretenimiento que exalta lo que Dios odia. Te alejas desproporcionalmente de la iglesia y te crees que estás cerca a Dios.
Han sido de mis debates últimamente con algunos hermanos. Indiferente la postura que tú tengas acerca de la iglesia, es imposible que tú puedas decir que amas a Dios y estar lejos de la iglesia. No puedes. No puedes. Y yo no tengo por qué demostrártelo. Demuéstrame tú lo contrario. Tú no puedes decir yo amo a Dios, pero no quiero a la iglesia. No me quiero congregar. No, es que y sale una línea de justificaciones. Yo no te voy a aceptar eso. Porque el que dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos a quien ven, ¿cómo puedo decir que el amor de Dios está en él? Juan, no lo digo yo, lo dice Juan. Y todavía creemos que podemos amar a Dios estando lejos de la iglesia. Así que, ¿de qué manera estás dándole respiración boca a boca a ese viejo hombre que ya Cristo crucificó en la cruz? Es que él ya está muerto. Él ya está muerto. Si tú le perteneces a Cristo, ni siquiera tu respiración boca a boca le va a dar aliento de vida a eso. Pero no te tientes. No camines por la senda oscura. No tientes a Satanás. Como dije, hemos muerto al yo, a la carne y al mundo. Si te pasas la semana alimentando los deseos de la carne, no te sorprendas si el domingo te sientes como un muerto viviente en la silla. Un cadáver no necesita comida. Deja de alimentar tu vieja naturaleza y ésta dejará de moverse al ritmo de la música de la tentación. Quizás estás agotado de luchar, pero tu error es que luchas para ser libre en lugar de luchar porque ya eres libre. Si escuchaste, hermano, tu error es que tú estás luchando para ser libre. Tú estás peleando por algo que ya Dios te dio en Cristo. Tú eres libre, amado hermano. Disfruta tu libertad. Sé libre. Sé libre. La savia de vida ya corre por ti. No pelees contra el pecado con tu fuerza de voluntad humana, eso va a fracasar. Pelea recordándote tu unión vital. Soy un pámpano de la vid verdadero, tengo la vida de Cristo. Este pecado no encaja con mi nueva naturaleza. La santidad, hermano, no es fingir lo que no eres, es ser finalmente quien Dios dice que ya eres en Cristo. No significa que el creyente nunca caiga, sino que ya no puede permanecer cómodo en el pecado. Yo te lo voy a decir con certeza bíblica. Si tú te sientes cómodo en el pecado, yo te tengo que decir que tú no eres de Cristo. Tú no eres de Cristo. Así te hayas proclamado creyente. Es más, así seas miembro de esta iglesia. Si tú te deleitas en el pecado, yo no te puedo decir que tú eres cristiano. Y la razón del por qué sigues siendo miembro es porque tal vez el Señor tiene misericordia de ti y quiere que vuelvas a Él. Porque no quiere que te expongas a la disciplina pública del Señor. Así que, hermano, si tú estás en eso, vuelve al Señor. Porque si no lo descubres tú, lo va a descubrir Él. Y cuando Él lo descubra va a ser más doloroso para nuestras almas. Vuelve al Señor. Y tu amigo que no conoces a Cristo, quizás escucha esto de morir al pecado y piensas, yo no quiero eso, yo quiero ser libre y hacer lo que me plazca. Pero Pablo nos enseña hoy que sin Cristo lo que tú llamas libertad es en verdad esclavitud. Crees que eres libre porque haces lo que quieres, pero en realidad solo haces lo que tu amo, el pecado, te dicta. Tú no eres libre, amigo, tú eres esclavo. No tienes el poder para decir no a tus pasiones, a tu orgullo, a tu egoísmo. Eres un esclavo de ti mismo. La única forma de romper esas cadenas no es mejorando tu conducta, sino muriendo a tu viejo dueño, abrazando por la fe a Jesucristo, quien es el único Salvador y Señor de nuestras almas, amigo. Hablamos de ser injertados en Cristo. Tú no necesitas religión.
La religión es intentar decorar un árbol seco, un árbol seco. Tú necesitas vida, necesitas ser cortado de tu raíz de pecado y muerte en Adán y ser unido vitalmente a Jesucristo. El bautismo que salva no es solo mojarse en agua, es el Espíritu Santo sumergiéndote en la muerte de Cristo para que puedas nacer realmente de nuevo. Si hoy sientes el peso de tu culpa y la impotencia de cambiar, deja de luchar, amigo, porque no vas a poder. Más bien, ven a la cruz, muere a tus intentos fallidos y recibe la vida de aquel que venció la muerte por ti. Mi deseo es que conozcas al Dios de las Escrituras por medio de Cristo nada más. Pero además de estar unidos a Cristo en su muerte, este texto nos enseña que estamos unidos a Cristo en su vida y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Estamos unidos a Cristo en su vida. Noten lo que dicen los versículos 8 al 10. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Hoy está lloviendo, pero hoy me estoy secando más rápido. El refrigerante no me está durando. La conclusión se alcanza desde la certeza y no desde la posibilidad. Miren lo que Pablo dice, si hemos muerto con Cristo, él da por sentado que ya hemos muerto con Cristo. Es una afirmación como si dijera, puesto que morimos con Cristo, lo que el apóstol está afirmando es que ciertamente todo creyente ha muerto con Cristo. Si tú eres creyente, amado hermano, ya tú moriste con Cristo. Por tanto, de la misma manera que es cierto que ha muerto, así también de cierto es que hemos resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. No quedamos muertos, por eso no somos muertos vivientes, sino que morimos para realmente poder vivir. Nuevamente debe enfatizarte que no se trata de una visión a la resurrección escatológica, es decir, al final de los tiempos, sino a la vida cotidiana en cada momento de la existencia transeúnte del cristiano. Cuando tú caminas día a día en donde tú vas, en tu hogar, en tu vecindad, en tu barrio, en tu trabajo, en tu universidad. Niños, escuchen, para que abraces a Cristo por la fe. Si tú confiesas a Cristo, niño, como muchas veces lo confiesas ahí en la escuela dominical, yo no tengo cómo comprobar, las maestras no tienen cómo comprobar hoy exactamente si conocen o no conocen a Cristo, pero lo que sí podemos comprobar es la manera como ustedes obran en el día a día. Así que, niños, esto no se trata de una escuela dominical, esto se trata de una vida y una vida completa. Jóvenes igual en la universidad, en sus trabajos, es lo mismo. ¿Se nota que Cristo ha resucitado cuando tú estás caminando? ¿O estás caminando todavía como, ya saben qué? Tengo que confesarles que toda la semana me la pasé tan, 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 tan. Se me venía a la mente toda. Eso fue el paréntesis de hoy, ¿no? Sencillo. Esta es la vida en Cristo de la que el apóstol define el modo de realizarla. Con Cristo, dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese debe ser el himno de todo creyente el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y en vez de decir, hermano, ¿cómo estás? En la lucha. Hey, hermano, hermana, ¿cómo estás? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, así que lo que vivo en la carne lo vivo por la fe. Eso, así es que debe contestar un cristiano. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Parece la WWF. Anda en la lucha.
Hermano, gózate que Cristo resucitó. Y si Cristo vive, nosotros también viviremos lejos de la circunstancia en la que estamos. Eso. La expresión viviremos con Él debe considerarse como un dativo instrumental, es decir, que vivimos por medio de Él. Él es la causa, Él es el origen y Él es la razón de vida. Por eso es que nuestras circunstancias no marcan la manera como vivimos, sino Cristo, quien fue el que resucitó. Y como Cristo vive, nosotros vivimos en Él. Él es el que resucitó. Su muerte y resurrección es algo consumado definitivamente, por tanto ya no muere. Fue levantado de los muertos para no morir jamás. La muerte de Jesús es irrepetible como una ofrenda hecha una sola vez y para siempre. La presentación de vida de nuestro Señor es un sacrificio tan perfecto que no puede repetirse jamás. Y eso nunca se va a volver a repetir. En este sacrificio concurren dos elementos: una eficacia absoluta en cuanto a valor redentor y una extensión infinita en cuanto a tiempo. El sacrificio perfecto permite la purificación interior del pecado y la capacitación para estar en la presencia de Dios. Ese sacrificio es perfecto y la santificación también. Esto es irrepetible y se produce una sola vez. Este es uno de los pilares sobre los que descansa la seguridad de salvación y, por supuesto, la santificación de nosotros como creyentes. En su muerte y resurrección, Cristo ha dado al pecado lo que le correspondía. Esto es, murió al pecado, pero en cuanto a que resucitó, manifiesta ya una vida que definitivamente pertenece a Dios. Es preciso atender a los dos dativos de la oración, el primero de ellos al pecado y el segundo a Dios. Hace referencia a quién somos dueños, de quién no somos y de quién somos dueños. Morimos para el pecado, vivimos para Dios. Ya los dos no pueden ser dueños, hermano. Si tú eres creyente, uno de los dos es tu amo y debe ser simplemente Dios. No hay ninguna opción. En ese sentido, el pecado como dueño tenía derecho a exigir la muerte del pecador. Y eso es lo que el pecado nos estaba exigiendo, la muerte. Ciertamente, si desobedece, ¿qué prometió Dios? Morirás. Entonces el pecado como dueño tenía derecho a exigir la muerte del pecador, ya que junto con el pecado está también la muerte. Sin embargo, Jesús no murió como pecador, sino que con su muerte sustitutoria dio al pecado lo que le pertenece de los pecadores. Jesús al morir murió por nosotros. Él no murió porque él necesitaba morir para volverse rey. Él muere porque la muerte, el pecado exigía la muerte, porque eso es lo que lo atraía. Y como todos debíamos morir, entonces Jesús muere sustitutoriamente por nosotros. Le da al pecado lo que él estaba exigiendo. Y ahora Cristo, como el Rey del universo, resucita. Y por eso nosotros resucitamos en él. Hermano, no me preguntes eso cómo tú lo puedes entender. Eso solamente lo debes creer. Porque esa es la realidad. Por eso esto lo hizo muriendo de una vez por todas. Quiere decir que si la cuenta ha sido pagada, está también cancelada. El domingo pasado Rodolfo predicó eso. El acta de decreto que estaba en contra de nosotros fue clavado en la cruz. Ya nadie, Satanás no puede reclamarnos a los que estamos en Cristo. Y hay días en el día a día, el lunes, el martes, cuando está la aflicción, cuando está la enfermedad, cuando están esos diagnósticos que a veces nosotros pensamos que se nos acabó la vida, ahí está Satanás reclamándote. Pero ¿sabes qué? Si tú eres de Cristo, ahí está Jesús delante del Padre diciendo, Él es mío, yo pagué por Él. Así que ni Satanás puede arrebatarte de las manos de Dios. Por eso el versículo 11 al finalizar dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mis amados hermanos,
Tu vida tiene ahora una nueva y única dirección: vivir para Dios. Solamente hay una sola vía, un solo camino, un solo carril: vivir para Dios. El texto dice que Cristo, al resucitar, vive para Dios. Si tú estás unido vitalmente a Él, es imposible que tu vida tenga otro propósito. Muchos cristianos viven frustrados porque quieren la vida de Cristo, su paz, su gozo, su salvación, pero quieren seguir viviendo para sí mismos, sus metas, su comodidad, su ego. Es imposible. Cuando los objetivos son diferentes a los del Señor, no puedes vivir como Cristo. Esto es una contradicción biológica y espiritual. Si el pámpano está unido a la vid, vive para lo que vive la vid. Si estás unido a Jesús, ya no te perteneces. Tu lunes por la mañana en la oficina, tu crianza de tus hijos, tu manejo del dinero, todo tiene un solo norte: es para Dios. Pregúntate hoy, amado hermano, ¿para quién estoy viviendo realmente? Porque si Cristo es tu vida, Dios debe ser tu meta. Vive desde la certeza de una victoria irreversible. Pablo enfatiza que Cristo no volverá a morir y que murió al pecado de una vez para siempre. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Hermano, deja de vivir el cristianismo con pánico, como si el pecado pudiera ganar la guerra final. Cristo no tiene que volver a la cruz cada vez que tú fallas. Su victoria fue total, fue perfecta y fue eterna. Tu lucha contra el pecado hoy no es para ver si ganamos, es una lucha basada en que Él ya ganó. Cuando el enemigo te acuse y te diga que no tienes esperanza, recuérdale que tu vida está escondida en aquel que aplastó la muerte para siempre. No peleas por victoria, peleas desde la victoria. Esto me hace acordar en el año 1995, cuando yo era un chamaco todavía. Tenía 15 años. Ustedes saben que a mí me gusta el fútbol. Y no solo que me gusta, sino que lo juego. Y lo juego bien. En el año de 1995, el Torneo Nacional de Fútbol hizo un torneo diferente. Ya no era como por cierto, como quedó campeón el equipo de la tierra hace unos días atrás, sino que el torneo fue puesto de manera como en Europa: el que hiciera más puntos en una sola vuelta, ida y vuelta, los partidos de ida y vuelta, que hiciera más puntos, ese quedaba campeón. Para la maldad del resto de regiones en Colombia, Junior, el equipo de aquí, faltando una fecha, ya había sido campeón. Ustedes pueden revisar sus registros. Pueden preguntarle a la IA si quieren. Es más, el partido fue en Bogotá, el último partido, y ya Junior fue campeón. Bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con esto? Tiene que ver mucho. Porque el hecho de que él había sido campeón no quiere decir que no iba a ir a jugar. Tenía que ir a jugar. Que hasta los costeños tomaban el pelo con eso. No, que manden las cédulas a jugar porque ya había sido campeón. Pero tenía que ir a jugar a pesar de que ya había sido campeón, pero ya fue a jugar como campeón. Es lo mismo, hermano, cuando estamos en esa lucha, en esa tentación. Tú tienes que luchar desde la victoria. Ya tú ganaste porque Cristo ya ganó. Tú tienes que entender esa realidad, porque cuando tú empiezas a luchar desde la derrota, ya estás derrotado. Ya estás derrotado y el pecado se enseñoreó de ti. Tú tienes que luchar desde la victoria. Y lamento a los que son hinchas de otros equipos que no pudieron vivir esa realidad. La santidad no es imitación, es participación. A veces tratamos de imitar a Jesús como quien imita a un personaje histórico lejano, pero el texto dice que viviremos con Él y es instrumental, es por medio de Él. No se trata de preguntar simplemente ¿qué haría Jesús?, sino de entender que es Jesús quien vive su vida a través de ti por el Espíritu. Cristo vive en ti por el Espíritu. Tienes acceso a una fuente de poder inagotable. Deja de tratar de producir frutos de santidad con tus propias fuerzas humanas. Eso es plástico. Depende de Él. Ora a Él. Confía en Él, porque es su vida fluyendo en tus venas espirituales lo que produce la santidad. Por eso, mi amado hermano, nuestra santidad no depende de nuestra fuerza de voluntad, sino de nuestra unión vital con Cristo. Lo que le ocurrió a Él, muerte y resurrección, nos ocurrió legal y espiritualmente a nosotros.
Y sé consciente de tus luchas particulares los lunes, porque hermano, pongo la firma. Al salir de aquí, la vida continúa afuera y por lo tanto ya tienes las armas espirituales para combatir contra tus propias concupiscencias y ataques del enemigo, y saber que esa lucha contra la tentación no será para siempre, porque algún día esta verdad espiritual de estar unidos a Cristo será realidad al estar con Él para siempre. Y tú, amigo, que hoy nos acompañas, si estuviste desde el inicio, yo comencé este sermón hablando de los muertos vivientes, esos cuerpos que se mueven pero no tienen vida. Al mirar este texto de hoy, vemos que Cristo vive para Dios y que ha vencido la muerte para siempre. Amigo, esta es tu realidad. Si no estás unido a Cristo, espiritualmente sigues en esa tumba. Puedes ser una persona moral, puedes ser una persona responsable, puedes ser una persona religiosa incluso, puedes ser una persona exitosa y moverte mucho, aún como Michael Jackson en este mundo. Pero delante de Dios, amigo, si no tienes al Hijo, tú no tienes vida, amigo. Tú no tienes vida. Estás existiendo para ti mismo o para el pecado, pero no para Dios. Y la mala noticia es que tú no puedes fabricar esa vida. No puedes, amigo, resucitarte a ti mismo. Ningún muerto se puede resucitar a sí mismo, prometiendo ser mejor persona. La única forma de tener vida eterna y victoria sobre tu maldad es siendo unido a aquel que ya venció la muerte. Amigo, Cristo murió de una vez para siempre para pagar la deuda que tú no puedes pagar. Y resucitó, amigo, para darte la vida que tú no puedes conseguir. No te conformes con una existencia de zombie moviéndote sin propósito eterno hasta el día del juicio. Amigo, ven hoy a Cristo. Arrepiéntete de vivir para ti mismo y cree en Él. Abraza a Cristo por la fe. Deja que Él te saque de la tumba y te dé una vida que realmente valga la pena vivir. Una vida que vive para Dios. Amén.